A medio bautizo de mi sobrina, mi tía se inclinó y susurró, «Es dulce que hayas venido. Aunque nadie te quería aquí». Solo sonreí, porque mientras todos jugaban a la familia feliz, yo tenía el poder de desalojar a 3 de ellos. Y las cartas ya estaban en el correo. Mi nombre es Kendall. Tengo 33 años y si me conocieras en una cafetería o en una reunión, probablemente me considerarías bastante normal. Dirijo mi propio negocio de administración de propiedades. Nada ostentoso, pero estable y en crecimiento. Los bienes raíces han sido mi mundo desde que tenía 23 años, y he construido algo de lo que estoy orgullosa. No ando por ahí alardeando de mi patrimonio neto. Y he aprendido que en entornos familiares, especialmente en mi familia, es mejor si piensan que solo te va bien, no estás en apuros, no eres rica, simplemente eres invisible. Porque una vez que huelen el éxito, se convierte en un buffet de falsa amabilidad, insinuaciones manipuladoras y chantajes más rápido de lo que puedes decir, fondo fiduciario. Pero yo no crecí con dinero. Ni mucho menos. Fui criada por mi madre soltera, Sara, quien trabajaba doble turno para alimentarme a mí y a mi hermana menor, Maya. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, mientras que los hermanos de mi madre, mis tíos y tías, vivían en la parte bonita de la ciudad con sus céspedes bien cuidados y sus engreídas felicitaciones navideñas. No ofrecieron mucha ayuda cuando estábamos pasando apuros. Sin embargo, les gustaba invitarnos a eventos familiares, probablemente para sentirse bien consigo mismos, dando un asiento en la mesa a los menos afortunados. Recuerdo que una vez, cuando tenía 11 años, mi prima Chloe me dio un suéter que se le había quedado pequeño para Navidad, todavía envuelto como si fuera nuevo. Mi tía Evelyn sonrió radiante como si hubiera resuelto el hambre mundial. Ella insistió en dártelo, dijo, como si yo debiera sentirme honrada. Yo dije, gracias. Por supuesto, siempre lo hice. Así me criaron. 20 años después, no ha cambiado mucho la forma en que me tratan. O eso creen ellos. Todavía ven la versión de mí que iba de un lado a otro con ropa de segunda mano. No la que posee la hipoteca del complejo de apartamentos de Chloe. No la que compró en secreto la casa que mi tío Robert alquila después de que se embargara hace 2 años. Y definitivamente no la que ahora posee 3 propiedades separadas ocupadas por 3 parientes muy específicos. Una de las cuales decidió susurrar esa pequeña joya durante el bautizo de mi sobrina, pero ya llegaré a eso. El bautizo era para la hija de Maya, que es la única razón por la que aparecí. Maya es la única con la que siempre me he sentido realmente conectada. Incluso cuando las cosas se ponían feas en nuestra familia, y créanme, lo hicieron. Ella siempre me apoyaba. No éramos solo hermanas. Éramos el refugio seguro la una de la otra al crecer. Así que, cuando me pidió que estuviera allí para el gran día de su hija, no dudé, aunque sabía que significaba entrar en la guarida de los leones de sonrisas pasivo-agresivas y miradas juiciosas. La iglesia estaba decorada con lirios blancos y suaves estandartes pastel. Maya se veía hermosa sosteniendo a su hija y su esposo, Ethan, estaba a su lado, luciendo como si perteneciera a una tarjeta de Hallmark. Me quedé en la última fila, vistiendo un sencillo traje azul marino, asintiendo discretamente a quienquiera que me ofreciera esa sonrisa de obligación de labios apretados. Los susurros comenzaron antes del segundo himno. Oh, mira quién finalmente apareció. Ni siquiera trajo un regalo. Probablemente cree que su presencia es un regalo. Lo ignoré. Siempre lo hago. Pero luego la tía Evelyn, la reina de la crueldad azucarada, tomó el asiento vacío a mi lado a mitad del servicio. No me miró al principio, simplemente se sentó allí, con los ojos al frente, las manos cruzadas como la imagen de la piedad. Y luego, con un ligero giro de cabeza, lo susurró, «Es dulce que hayas venido. Aunque nadie te quería aquí». No había malicia en su tono, solo calidez. El tipo de calidez que obtienes de un radiador quemando un agujero en la pared. Y sonrió como si acabara de ofrecerme un chicle. Me giré para mirarla lentamente. No fruncí el ceño. No reaccioné. Simplemente le devolví la sonrisa, porque en ese preciso momento, recordé los 3 sobres que estaban en mi coche, sellados y con el sello, dirigidos a ella, al tío Robert y a mi prima Chloe.
Cartas que les notificaban que sus contratos de arrendamiento no se renovarían a fin de mes. Legalmente vinculantes, sin extensiones, sin segundas oportunidades. No sabían que yo era dueña de sus casas. Nunca se les había ocurrido preguntar quién era la LLC detrás de sus propiedades. ¿Por qué lo harían? Yo era invisible. Yo era la niña con el suéter de segunda mano. Yo era la que llenaba un asiento en las vacaciones. Yo era la que pasaba desapercibida. Pero ya no. Mientras ellos estaban ocupados jugando a la familia feliz, actuando como si fueran mejores, como si yo debiera estar agradecida por sus migajas de atención, yo había estado construyendo en silencio, con cuidado. Y ahora estaban a punto de descubrir lo que se sentía al estar en el extremo receptor de las decisiones de otra persona. El equilibrio estaba cambiando y no tenían ni idea. El resto de la ceremonia pasó borroso. Escuché quizás una de cada 3 palabras. Maya me dedicó una pequeña sonrisa desde el frente. Ella siempre sabía cuándo me estaba metiendo en mi cabeza, y le hice un gesto con la cabeza para mostrarle que estaba bien. Pero por dentro, no solo estaba bien. Estaba eléctrica, no enojada, ni siquiera vengativa, simplemente lista. Lista para dejar de ser su chivo expiatorio. Lista para dejar de fingir que no veía a través de su falsa amabilidad y sus pullas educadas. Lista para reclamar la narrativa. El almuerzo después del bautizo se celebró en el salón comunitario detrás de la iglesia, y juro que en cuanto entré, pude sentir que la temperatura bajaba. O tal vez era solo la forma en que los ojos de todos me miraban y luego seguían adelante. Maya se acercó con su bebé y me abrazó fuerte. Y por un tiempo, estuve bien, siendo solo la tía Kendall. Me tomé fotos con su familia, cargué al bebé, incluso ayudé a repartir bebidas. Pero Evelyn no había terminado. Esperó hasta que Maya se alejó y luego se acercó a mí, sosteniendo un plato de pastel de zanahoria como si fuera una ofrenda de paz. Maya realmente quería que estuvieras aquí, dijo con esa misma voz almibarada. Es agradable que hayas venido por ella, aunque, bueno, algunos de nosotros nos sorprendió. Mantuve mi rostro neutral. ¿Sorprendida de que apareciera? Sorprendida de que te acordaras. Dijo, luego se rió como si fuera una broma. Quiero decir, has estado tan ocupada. No estábamos seguras de que te importara ya. No era una táctica nueva. Culpa por no llamar. Culpa por perderme la Pascua. Culpa por no enviar una tarjeta de cumpleaños a una prima con la que no he hablado en una década. Les gusta fingir que me alejé. Que me volví distante y fría. No que me empujaron fuera de cada conversación, se burlaron de mí a mis espaldas, me excluyeron de cada mesa de adultos. No que me dijeron a la cara en una cena familiar una vez que nunca sería más que el caso de lástima de mi madre. Pero claro, simplemente olvidé llamar. La miré, tomé el plato y dije, tienes razón. He estado ocupada. Ella levantó una ceja. ¿Con qué? Fue entonces cuando me di cuenta. El momento, la expresión de su rostro. Ella no lo sabía. Todavía no y luego recordé. Su contrato de arrendamiento terminaba en exactamente 34 días. Sonreí de nuevo, pero esta vez había algo detrás. Supongo que lo descubrirás pronto. Pareció confundida por medio segundo, luego se puso otra sonrisa falsa y me palmeó el brazo como si fuera una niña pequeña tratando de sonar adulta. Oh, Kendall, siempre fuiste tan misteriosa. Y luego se alejó. Me quedé allí, mirando el pastel que no quería. El corazón me latía con fuerza, no por los nervios, sino por la anticipación. Porque las cartas ya estaban en el correo, y esta vez serían ellos quienes se preguntarían qué había pasado. Pero esto solo era el principio. Si alguna vez has visto una presa agrietarse lentamente, conoces el sonido que hace. Ese crujido sutil, como algo antiguo tratando de mantenerse unido bajo una presión implacable. Esa fui yo durante los últimos años. Una pequeña grieta aquí, un movimiento de la base allí. Y el día del bautizo de mi sobrina, ese fue el sonido del agua finalmente abriéndose paso. Después de ese insulto susurrado de la tía Evelyn, me dije a mí misma que mantuviera la calma.
Me dije a mí misma que las cartas ya estaban en el correo, que la justicia ya estaba en camino. Pero no había contado con lo mucho que podían empeorar las cosas en solo una tarde, o cuán profunda era realmente la podredumbre. El almuerzo posterior al bautizo pasó de sonrisas falsas a desaires en toda regla en un tiempo récord. La gente actuaba como si yo no existiera, o peor, como si fuera una intrusa que se colaba en un evento privado. La tía Evelyn flotaba como el Papa en Pascua, saludando a los invitados y riendo falsamente de cada comentario mientras me lanzaba miradas ocasionales como si yo fuera la empleada. En un momento, yo estaba de pie junto a la mesa del buffet cuando el tío Robert pasó a mi lado sin decir una palabra, pero lo escuché murmurar a su esposa, no sabía que dejaban entrar a extraños en el salón familiar. Maya me vio encogerme. Ella siempre lo ve, incluso cuando trato de ocultarlo. Se estaba acercando, con el bebé en brazos, cuando su esposo, Ethan, la interceptó y la apartó. Solo pude captar fragmentos. Algo sobre mantener la paz y no dejar que Kendall lo hiciera sobre ella. ¿Hacerlo sobre mí? Apenas había hablado una frase completa con nadie más que con Maya. Pero claro, yo era el problema. Me serví un trozo del pastel que no quería, me coloqué cerca de la salida y esperé. Podría haberme ido entonces. Debería haberme ido entonces. Pero algo en mí, algo terco, herido y cansado de tragármelo todo, quería ver. Quería ver hasta dónde lo llevarían. Porque una parte de mí todavía tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, lo estaba imaginando, que no era tan malo como lo había sentido durante años. Esa parte de mí murió unos 20 minutos después. Todos estaban reunidos en un círculo informal cerca del frente del salón. Maya sostenía a su hija, radiante de amor y fatiga, y la gente pasaba tarjetas y pequeños regalos para el bebé. Yo me quedé atrás. No había traído un regalo. No porque no me importara, sino porque ya le había dado a Maya y Ethan algo mucho más grande, una hipoteca de 1 año totalmente pagada. En silencio, sin fanfarrias. Lo había hecho a través de un tercero para evitar el drama, pero Maya lo sabía. Lloró cuando se lo dije hace un mes. Dijo que les daría un respiro después del bebé. Dijo que no podía creer que yo hiciera algo tan amable, pero no quería darte las gracias. Solo quería que se sintiera segura. Se lo había ganado. Estaba bebiendo mi café cuando escuché a alguien decir, es hora de la foto familiar. Ahora bien, esto era algo de nuestra familia. Cada evento importante terminaba con una foto escenificada de la familia central. Y por central, se referían a todos menos a mí y a mi madre. Comenzó después de que mi madre falleciera hace 5 años. De repente, dejamos de recibir llamadas, dejamos de ser incluidas en la planificación. Lentamente, mi nombre desapareció de los chats grupales. La reunión familiar cambió accidentalmente de ubicación 1 año y me enteré después de que sucedió. Siempre fue sutil, negable, pero la foto era la ejecución pública. Aún así, me quedé donde siempre, a un lado, observando cómo se acomodaban. Maya estaba en el centro sosteniendo a su hija. Ethan estaba de pie a su lado. Luego las tías, los tíos, los primos, todos sonriendo, todos cómodos, y luego lo vi. Chloe le hizo un gesto a su novio, un tipo que nunca había visto antes, y lo incorporó al grupo. Él se rió torpemente, claramente inseguro de pertenecer, pero todos le hicieron un hueco. Y fue entonces cuando la tía Evelyn me miró a mí, de pie allí como una idiota con un vaso de papel en la mano, y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan, ¿te importaría tomar la foto, Kendall? Eres buena con los teléfonos, ¿verdad? Parpadeé. No fueron las palabras. Fue la forma en que lo dijo. Como si yo fuera una camarera. Como si mi único valor en ese momento fuera presionar un botón en una pantalla para que ella pudiera inmortalizar su falsa unidad sin mí en ella. Maya se veía horrorizada. Abrió la boca, pero levanté una mano. Di un paso adelante, tomé su teléfono y sonreí tan cortésmente como pude. Claro, dije, con voz suave como el cristal. No querría arruinar el feliz recuerdo. Tomé la foto. Incluso tomé algunas, angulándolas para que todos se vieran perfectos. Y luego le devolví el teléfono a Evelyn, asentí y salí directamente por la puerta lateral al estacionamiento.
Mis manos temblaban, mi pecho apretado. Me senté en mi coche durante 10 minutos, mirando el volante hasta que pude respirar de nuevo. La última vez que me sentí tan pequeña, tenía 16 años. Era Navidad, y el tío Robert repartió billetes de $50 a todos los primos. Cuando extendí la mano, él retiró el último y dijo: «Oh, lo siento, Kendall. Creo que ya recibiste el tuyo antes». No lo había hecho, pero asentí y dije que estaba bien. Luego pasé el resto del día fingiendo que no me importaba mientras todos los demás hablaban de lo que iban a comprar. Pero esto no era Navidad. Era la hija de mi hermana, y todavía me trataban como si no perteneciera. No dormí esa noche. No dejaba de repasar todo. El susurro de Evelyn, los comentarios, la expresión de Maya cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y luego sucedió algo que destrozó la última parte de mí que todavía quería creer que era solo una falta de consideración. A la mañana siguiente, Maya llamó. Sonaba apagada. Cansada, vacilante. Solo quería darte las gracias por venir, dijo. Realmente significó mucho. Claro, dije, no me lo habría perdido. Hubo una pausa. Luego, escuché que te fuiste temprano. Tragué saliva. Sí, simplemente sentí que estaba estorbando. No, dijo demasiado rápido. No, no lo estabas. Mira, lo siento por lo de la tía Evelyn y la foto. Eso no estuvo bien. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No es tu culpa. Lo sé, pero... Dudó. Ethan y yo discutimos por eso. Eso me tomó por sorpresa. Una discusión. Él dijo que estaba exagerando. Que no era gran cosa. Que tú pones las cosas tensas cuando estás cerca. Que la gente siente que tiene que andar con pinzas. Me enderecé. ¿Él dijo eso? Maya suspiró. Él dijo que eres demasiado distante. Que apareces, actúas con frialdad y luego te vas. Y que tal vez la gente te incluiría más si hicieras un esfuerzo. No dije nada porque si lo hacía, habría roto algo. Kendall, preguntó suavemente. He pasado los últimos 10 años presentándome, dije. Vengo a cada evento al que me invitan. Traigo regalos. Sonrió. No causo escenas. Y de alguna manera, todavía es mi culpa que no me incluyan. Lo sé. Lo sé, Kendall. Por eso discutimos. Le dije que no lo entendía. Que no ha visto lo que te han hecho a lo largo de los años. Apreté la mandíbula. No se equivoca. Soy distante, pero solo porque cada vez que me acercaba, me quemaba. Hubo silencio. Luego dijo, quería contarte algo, pero no estoy segura de cómo. ¿Qué es? Después de la foto, después de que te fuiste, la tía Evelyn le dijo a Ethan que no cree que debas ser invitada a los eventos familiares nunca más. El estómago se me encogió. Dijo que siempre haces que las cosas giren en torno a ti, que actúas como si fueras mejor que todos, y que socavas la unidad familiar. Sus palabras. No pude hablar. Dijo, solo apareciste para juzgar a todos. Que nos desprecias porque ahora tienes dinero. Dejé escapar una risa amarga. Ni siquiera saben por qué. Ella lo adivinó, Kendall. O tal vez lo descubrió. Dijo que escuchó un rumor de que eres dueña de algunas propiedades en la ciudad. Dijo que es sospechoso cómo mantienes las cosas en secreto. La sangre se me heló. Están planeando una barbacoa familiar el próximo mes, dijo Maya en voz baja. Y le dijo a Ethan que no te lo dijera. Cerré los ojos. Ahí estaba. La traición. El corte final y limpio, porque ahora no eran solo indirectas sutiles o exclusión. Ahora estaban tratando activamente de eliminarme, de borrarme. Le di las gracias a Maya, le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué. Luego entré a mi oficina, saqué las copias de las 3 cartas que había enviado y las leí de nuevo. Evelyn tenía 60 días para desalojar su casa. Robert tenía 45, Chloe 30. Todavía no lo sabían,
pero su reloj ya había comenzado a correr, y yo ni siquiera había comenzado a mostrarles cómo era realmente la distancia. Me recosté en mi silla, mirando la pared, y tomé una decisión. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de mostrarles lo que se siente al ser el forastero. Pero lo haría a mi manera. Tranquila, legal, irrefutable. La presa se había agrietado y la inundación estaba llegando. El fondo no siempre es un momento dramático. A veces es más silencioso. A veces es simplemente sentarse sola en tu sala de estar, comiendo comida china recalentada a medianoche, viendo la luz de tu teléfono parpadear sin que nadie te llame. Esa era yo 2 semanas después del bautizo. Sin gritos, sin un colapso público, solo el dolor sordo y pesado de darme cuenta de que las personas que se suponía que eran tu hogar nunca te quisieron allí para empezar. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que me tomó por sorpresa, pero la verdad es que se había estado gestando durante años. Los comentarios de soslayo. Los chats grupales familiares de los que misteriosamente me excluían. La forma en que las invitaciones a las vacaciones siempre eran de última hora o mal comunicadas. Durante años me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que si seguía siendo la persona más grande, eventualmente cambiarían, que solo tenía que esforzarme más. Pero el bautizo destrozó esa ilusión. Y cuando Maya me contó lo de la barbacoa, la que me estaban ocultando intencionalmente, no lloré. No grité. Simplemente me detuve. Dejé de revisar mi teléfono. Dejé de aparecer. Dejé de fingir. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Primero, dejé que el silencio se asentara. No le envié un mensaje de texto a Maya durante unos días. No porque estuviera enojada con ella, sino porque necesitaba espacio para pensar. Necesitaba sentarme con el dolor sin esconderlo de inmediato para que todos los demás se sintieran cómodos. Trabajaba durante el día, administraba mis propiedades, asistía a mis reuniones, iba al gimnasio. Pero las noches eran lo peor. Ahí es cuando llegaban los pensamientos. Las viejas voces. Tal vez tienen razón. Tal vez eres fría. Tal vez incomodas a la gente. Tal vez eres el problema. Empecé a escribir cosas, tratando de ordenar el ruido. No exactamente un diario, solo volcando pensamientos en un documento de Word como si estuviera testificando ante mí misma. Anoté cada desprecio que podía recordar, cada momento que me había hecho sentir pequeña. Luego anoté cada éxito, cada vez que había ayudado a alguien, cada factura que había cubierto, cada propiedad que había salvado de perder. Y lentamente algo quedó claro. No me odiaban porque fracasara. Me odiaban porque dejé de necesitarlos. Y aún peor, sabían que los veía. Que veía a través de la fachada, los abrazos falsos, las invitaciones obligatorias. Ya no estaba jugando el juego, y eso me hacía peligrosa. Aún así, saber eso no facilitó la soledad. El punto más bajo llegó un jueves por la tarde cuando caminaba por la propiedad que Chloe alquilaba. Era un edificio de 4 unidades que había adquirido durante la pandemia. Una venta en apuros que nadie más quería tocar. Había invertido dinero y sudor en restaurarlo. No solo para venderlo, sino para hacerlo habitable. Recuerdo haber pintado las barandillas yo misma en una fría mañana de noviembre, con las manos entumecidas, porque en ese entonces no podía permitirme contratar ayuda. Ahora estaba completamente alquilado. Chloe y su novio vivían en la unidad más bonita. Ella nunca preguntó quién era el propietario. Probablemente asumió que era una empresa sin rostro. Ese día, mientras pasaba por su puerta para inspeccionar un problema de mantenimiento en la unidad 3, escuché risas desde el interior. Fuertes, despreocupadas, familiares, su voz, y luego mi nombre. Me detuve. No quería ser esa persona, pero la curiosidad me pudo. Retrocedí y escuché. Kendall siempre tuvo un chip en el hombro, estaba diciendo. Incluso cuando éramos niñas, era como si nunca pudiera tomarse una broma. Siempre actuaba como si fuera mejor que nosotras. Otra voz, la de su novio, supuse, murmuró algo que no pude distinguir. No, en serio, continuó. Es tan engreída. Como, sí, felicidades.
Ahora usas trajes. Eso no significa que pertenezcas. No esperé a escuchar el resto. Me fui en silencio. Sin confrontación, sin llamar a la puerta. Conduje a casa con las ventanas bajadas, a pesar de que estaba lloviendo. Necesitaba el frío. Necesitaba sentir algo. Esa noche, me senté en la oscuridad y miré el techo durante horas. Pensé en mi madre, en cómo solía decirme, algunas personas odian verte brillar porque todavía están sentadas en la oscuridad. Antes pensaba que era solo una forma de hacerme sentir mejor después de un día difícil. Pero tal vez ella lo sabía. Tal vez lo vio todo el tiempo. A la mañana siguiente, me levanté y decidí cambiarlo todo. No por venganza. Por mí. Empecé con mi oficina. Literalmente, había estado trabajando desde una unidad pequeña en un centro comercial durante años. No porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía seguro, modesto, invisible. Esa semana firmé un contrato de arrendamiento para una elegante suite en el tercer piso del centro. Paredes de cristal, luz natural, todo. Contraté a una recepcionista. Cambié la marca de mi LLC a algo limpio y profesional, algo que no sonara como si se manejara desde un sótano. Luego me dediqué a mi cuerpo. Dejé de saltarme comidas. Contraté a un entrenador 3 veces por semana. Empecé a acostarme antes de medianoche. Me afeité la barba detrás de la que me había estado escondiendo, no por vanidad, sino porque necesitaba mirarme en el espejo y verme a mí misma de nuevo. Y luego me dediqué al negocio. Durante años, había mantenido las cosas austeras, personal mínimo, crecimiento silencioso. Pero ahora, comencé a expandirme. Contraté a un administrador de propiedades, un contable interno. Actualicé mis sistemas, creé un sitio web. Dejé de disculparme por mi éxito y comencé a abrazarlo. Y mientras reconstruía, algo más comenzó a suceder. Algo que no esperaba. La gente fuera de la familia comenzó a notarlo. Los clientes remitieron a sus amigos. Viejos contactos comerciales se comunicaron. Una revista local publicó un reportaje sobre promotores inmobiliarios prometedores, y mi nombre fue incluido. No fue ostentoso, solo un párrafo, pero se sintió como oxígeno. Lo enmarqué y lo colgué en la pared de la nueva oficina. Maya me llamó varias veces durante esta fase, y siempre respondí, pero no inicié. Necesitaba que supiera que todavía la amaba. Pero también necesitaba que viera cómo era cuando dejaba de perseguir a personas que solo me trataban a medias. Luego, aproximadamente un mes después del bautizo, recibí un mensaje de voz de ella. Hola Kendall, no sé si te has enterado, pero la tía Evelyn recibió tu carta. Llamó a mamá llorando. Dijo que alguien está tratando de desalojarla y que todo es un gran error. No dije nada. No sabía qué decir. Llámame. No llamé de inmediato. En cambio, salí a caminar. Hacía calor ese día, cielos despejados. Pasé por un niño que vendía limonada en la esquina y compré 2 vasos. Le di un billete de 10. Me senté en un banco del parque con ambos vasos en la mano. Uno se calentaba, pensando en la niña que solía ser. La que tomó un suéter envuelto como regalo y dijo gracias. La que dijo que estaba bien incluso cuando no lo estaba. La que esperó años por una familia que nunca quiso entenderla. Esa niña merecía algo mejor. Así que volví a casa, llamé a Maya y le dije lo que había estado guardando durante años. Envié las cartas. Ella se quedó en silencio. Pensé que sí. No saben que soy yo. Todavía no. Pero pronto lo sabrán. Una pausa. Entonces, ¿por qué ahora? Exhalé. Porque estoy cansada, Maya. Estoy cansada de esperar a que cambien. Estoy cansada de ser la forastera. Y lo más importante, estoy cansada de fingir que no tengo el poder de evitar que me pisen. Otro silencio. Luego dijo, lo entiendo. Y de alguna manera eso lo significó todo. Esa noche dormí como una piedra. No me sentí culpable. No me sentí vengativa. Me sentí clara.
No se trataba de hacerles daño. Se trataba de elegirme a mí. Elegir a la niña a la que le habían dicho que no era suficiente. A la joven que construyó algo de la nada. A la adulta que ya no era cortés con las personas que usaban la amabilidad como arma. Ellos habían tomado sus decisiones. Ahora era mi turno. A la mañana siguiente, redacté 3 nuevas cartas. Notificaciones formales de transferencias de propiedad, actualizando el registro público de mi LLC para que mi nombre apareciera al frente y en el centro. Luego envié a cada inquilino una advertencia final. 30 días restantes. Sin excepciones, sin apelaciones. Y por primera vez en años, no dudé de mí misma. Que se retorcieran. Que se preguntaran. Porque este no era el final. Era solo el principio. Y había terminado de esconderme. La venganza nunca es solo por ira. No la verdadera venganza. La verdadera venganza es un juego de ajedrez lento y deliberado. No entras con fuegos artificiales. Haces tus movimientos en silencio, sonriendo mientras tus oponentes todavía piensan que están ganando. Esa es la mentalidad en la que me sumergí después de recuperar mi voz, mi confianza y, lo que es más importante, mi influencia. Porque por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a lo que hacía mi familia. Estaba planeando. Y el tablero ya estaba puesto. Simplemente no sabían que estaban jugando. Comenzó con las cartas. Se habían enviado 3 sobres certificados, dando a Chloe, al tío Robert y a la tía Evelyn un aviso formal de 30 días para desalojar sus respectivas propiedades. Pero no era lo suficientemente ingenua como para creer que empacarían en silencio y se irían. Estas eran personas que creían en el derecho más que en la gravedad. Y en el momento en que se dieran cuenta de que la LLC sin rostro detrás de sus arrendamientos tenía una cara muy familiar, el juego cambiaría. Así que me preparé. Me reuní con mi abogada, Clara, tan afilada como un bisturí y el doble de pulcra. Habíamos trabajado juntas durante años, pero esta era la primera vez que la involucraba en algo tan personal. Necesito que todo esté hermético, le dije. Inquebrantable. Si tan solo respiran en una laguna jurídica, quiero que se cierre antes de que exhalen. Ella levantó una ceja. Suena a que esto es algo personal. Lo es. Ella asintió una vez y se puso a trabajar. Mientras ella revisaba cada contrato, verificaba cada fecha y se aseguraba de que cumpliéramos con todos los requisitos legales, yo hice un tipo de plan diferente. Uno que dejaría absolutamente claro a mi familia que esto no era una coincidencia o una corporación sin rostro ejerciendo su poder. Esto era personal. Esto era yo. Creé un nuevo sitio web de administración de propiedades, elegante, sofisticado. La página de inicio presentaba fotos de mis renovaciones más exitosas, testimonios de inquilinos y una breve biografía. Fundadora Kendall J. Rivers, justo debajo. Los bienes raíces no son solo edificios. Se trata de las personas que los construyen. Simple, sutil, pero suficiente para que cualquier persona curiosa que me buscara se diera cuenta de que sí, Kendall es dueña de la empresa. Sí, esa Kendall. Y sí, ella es dueña de su casa. Luego, hice una visita discreta a cada propiedad, no para armar un escándalo, solo para observar. El lugar del tío Robert fue el primero. Una casa de alquiler de una sola planta en un callejón sin salida anticuado. La había comprado fuera del mercado después de que el propietario anterior incumpliera. Robert no tenía idea de que la propiedad había cambiado de manos. Todavía enviaba los cheques de alquiler al mismo apartado de correos, sin pensarlo 2 veces. Su patio era un desastre, césped descuidado, canaletas llenas de hojas, pintura desconchada de los pasamanos del porche que yo había pagado para que arreglaran hace 6 meses. Volvía a retrasarse con los servicios públicos. Lo sabía porque ahora era yo quien monitoreaba su consumo. Tomé fotos, registré todo, documentación silenciosa. Luego el lugar de Chloe. Ella no estaba en casa, pero su novio estaba sin camisa, con música a todo volumen, bebiendo cerveza de un vaso de plástico en los escalones como si fuera una fiesta de fraternidad. No dije una palabra, solo caminé por el perímetro,
inspeccioné el revestimiento y me aseguré de que las nuevas cerraduras que había instalado todavía estuvieran intactas. La unidad se veía bien, incluso limpia. Pero noté el cartel de "Se vende a 2 casas de distancia", y una idea comenzó a formarse. La casa de la tía Evelyn fue la última. Vivía en una acogedora cabaña de 2 dormitorios que una vez había pertenecido a la familia de su difunto esposo. Cuando la herencia cayó en deudas, ella la vendió en silencio, discretamente, esperando que nadie notara la vergüenza familiar. La encontré listada en un boletín inmobiliario de la trastienda, la compré por una fracción de su valor. Ella nunca supo el nombre del comprador. Ahora, estaba al otro lado de la calle en mi coche, observándola regar sus flores como si nada estuviera a punto de cambiar. Y lo extraño, no me sentí triunfante. No sentí rabia. Me sentí en calma, como si todo en mi vida finalmente se hubiera alineado como se suponía que debía ser. Empecé a reunir aliados, no en el sentido tradicional, sino el tipo de personas que me apoyarían cuando las cosas inevitablemente se torcieran. Mi inquilino en la unidad 3, Tomás, era un excontratista que se había convertido en una especie de manitas para mí a cambio de un alquiler reducido. Lo puse al tanto en silencio, explicándole que la inquilina de arriba, Chloe, pronto se iría, y que necesitaría ayuda para renovar la unidad rápidamente. No hay problema, jefa, dijo. ¿Quieres que cambie las cerraduras cuando se vaya? Sonreí. Sí, y tal vez le dejes una nota. También llamé a Linda, mi contadora, y le pedí que revisara cada historial de pagos de los 3 inquilinos. Resalta cualquier irregularidad, pagos perdidos, cargos por mora, cheques sin fondo. Quiero un registro limpio si alguien intenta quejarse. Ella se rió entre dientes. ¿Esto es una auditoría de negocios o estamos declarando la guerra? Un poco de ambas cosas. ¿Pero el aliado más importante? Maya. Todavía no había tomado partido, y nunca se lo pedí, pero empezó a acercarse a mí, una conversación tranquila a la vez. Escuché que Chloe está enloqueciendo, dijo un día mientras tomábamos café. Publicó algo vago en Facebook sobre arrendadores falsos y serpientes codiciosas. Levanté una ceja. ¿Me etiquetó? No, pero etiquetó al primo de Ethan. Ya sabes, el que todavía cree que estamos en la escuela secundaria. Suena bastante bien. Maya tomó un sorbo de su café con leche y bajó la voz. Se va a volver loca cuando se entere de que eres tú. No dije nada. Luego añadió, ¿estás segura de que estás bien con esto? Mejor que bien, dije. Estoy lista. Porque ya no se trataba solo de los desalojos. Se trataba de control. Reclamar los años que había pasado tratando de encajar en una familia que nunca me vio como parte de ellos. Reescribir la narrativa que habían escrito sin mí. Esa en la que siempre fui una nota a pie de página, siempre la prima pobre, siempre la hija de Sara. Las fechas de desalojo se acercaban sigilosamente, y justo alrededor de la marca de los 10 días, las cosas comenzaron a ponerse tensas. El tío Robert fue el primero en llamar. Mantuve la línea telefónica de la empresa pública, pero rara vez respondía yo misma. Esta vez, lo hice. Sí, soy Robert. Richard Thompson. Recibí esta carta de una compañía de propiedades. Dice que necesito desalojar antes del día 30. Así es, dije con voz neutral. ¿Qué diablos es esto? He estado viviendo aquí durante 7 años. Nunca me he atrasado con el alquiler. No pueden simplemente echar a la gente así. De hecho, se ha atrasado 4 veces en los últimos 18 meses, señor Thompson. Todo está documentado. Un segundo de silencio. Espera, ¿quién es esta? Kendall Rivers. Más silencio. ¿Tú? ¿Eres dueña de la empresa? Lo soy. No puedes estar bromeando. No lo estoy. Él resopló. Esto es una especie de venganza, ¿verdad? ¿Por qué no te invitamos a la barbacoa del 4 de julio? Ni siquiera sabía que había una barbacoa. Bueno, eso lo explica. Colgó. Sin disculpas, sin autoconciencia, solo el derecho de un hombre que no podía imaginar enfrentar las consecuencias.
La reacción de Chloe llegó a través de Maya. Al parecer, gritó cuando recibió su aviso final. Llamó a Maya llorando, alegando que se iba a quedar sin hogar. Dijo que el propietario la había engañado. Ella todavía no sabe que eres tú, susurró Maya. Déjala que se cocine a fuego lento. Pero Evelyn. Evelyn no llamó. Ella apareció. Era un viernes por la tarde. Estaba trabajando tarde revisando papeleo cuando la recepcionista del edificio me llamó. Hay una mujer aquí que pregunta por usted. Dice que se llama Evelyn. ¿Sin cita? Mi corazón dio un salto, pero no de miedo. Que suba. 2 minutos después, la tía Evelyn entró en mi oficina, con los ojos agudos y enrojecidos. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. No se sentó. Recibí tu carta. Bien. Pensé que era una estafa. No lo es. ¿Me estás desalojando? Sí. Ella me miró fijamente, los labios temblaban. ¿Por qué? ¿De verdad tienes que preguntar? He vivido en esa casa durante 9 años, Kendall. Y esta familia me ha ignorado durante 33. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Soy tu tía. Y tú dejaste claro que nadie me quería cerca. Eso fue una broma. No, dije. Fue una línea roja. Ella parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. No puedo permitirme mudarme ahora mismo. No estoy trabajando. Tengo un ingreso fijo. Deberías haber pensado en eso antes de hacerme sentir como una invitada en el bautizo de la hija de mi propia hermana. Ella se quedó en silencio, luego en voz baja, ¿hay algo que pueda decir para que reconsideres? Me incliné hacia adelante. No. Ella se quedó allí por un largo momento. Luego asintió, se dio la vuelta y salió. Sin amenazas, sin últimas palabras, solo silencio. Pero sabía que no había terminado. Todavía no. Porque el movimiento final, el que lo dejaría todo cristalino, estaba por llegar. Y cuando lo hiciera, nunca olvidarían a quien intentaron borrar. La venganza no resuena como un trueno. No cuando se hace bien. No se anuncia con luces intermitentes ni con gritos. No, la venganza más satisfactoria es silenciosa. Solo una puerta que se cierra detrás de ti mientras las personas que te hicieron daño se dan cuenta demasiado tarde de que el mundo ha cambiado, de que perdieron algo que nunca pensaron que podrían perder. Y así es exactamente como se desarrolló la mía. Comenzó un martes lluvioso. Había llegado la marca de los 30 días. Me paré frente a la unidad de Chloe poco después de las 9 de la mañana, con el portapapeles en la mano, la lluvia golpeando mi chaqueta. Tomás, mi contratista convertido en aliado, estaba a mi lado. No dijimos mucho. No teníamos que hacerlo. Me entregó la llave. Ya cambié las cerraduras esta mañana, dijo. El lugar está vacío. Completamente limpio. Se fueron en algún momento durante el fin de semana. Ni siquiera se molestaron en llamar. Asentí. Inteligente. Significa que sabían que no tenían caso. Entré y respiré hondo. La unidad de Chloe siempre había olido a demasiado perfume y velas aromáticas. Ahora olía a pintura fresca y potencial. No había destrozado el lugar, sorprendentemente, probablemente con la esperanza de recuperar su depósito. Aunque ambos sabíamos que eso no iba a suceder. Todavía había algunos rastros de ella. Un solo pendiente olvidado en el mostrador del baño, una taza astillada en el fregadero y una foto arrugada de ella y su novio escondida detrás del calentador de agua. No toqué nada de eso, solo sonreí y seguí adelante. Ese mismo día, conduje hasta la casa del tío Robert. Él no estaba allí cuando llegué, aunque su camioneta oxidada todavía estaba en la entrada. El aviso de desalojo se había publicado 48 horas antes y mi abogada había confirmado el plazo legal. 12 del mediodía de hoy. A las 11:47, llegó. Lo observé bajarse de la camioneta lentamente, como si sus piernas pesaran más de lo normal.
Sus ojos estaban hundidos y las comisuras de su boca estaban caídas de una manera que nunca había visto antes. Este no era el hombre descarado y condescendiente que solía burlarse de mí por llevar vino en caja a acción de gracias. Este era alguien que sabía que se había quedado sin movimientos. No dijo una palabra, simplemente pasó a mi lado y entró a la casa, y 20 minutos después salió con 2 maletas y una silla de jardín plegable. No me ofrecía ayudar. Él no preguntó. Caminó hacia su camioneta, abrió la puerta trasera, hizo una pausa y me miró. «Le voy a decir a tu madre que hiciste esto», murmuró, con la voz quebrada. No parpadeé. Ella ya lo sabe. ¿Se fue? Esperé hasta que la camioneta se fue, luego subí los escalones del porche y abrí la puerta de lo que solía ser su casa. Olía a cigarrillos y a un viejo arrepentimiento. Perfecto. Y luego vino Evelyn. La suya era la que yo estaba preparada. La que esperaba que fuera dramática, ruidosa, desordenada, pero en cambio fue inquietante. Se fue 2 días antes, dejó la llave debajo del felpudo y una nota mecanografiada en el mostrador de la cocina. Kendall, ganas. Siempre tenías que ganar, ¿verdad? Espero que disfrutes de tu casa vacía. Espero que te mantenga caliente por la noche, tía Evelyn. La leí 2 veces, luego la metí en la trituradora de mi oficina. Esa casa estaría en el mercado dentro de la semana. Pero la venganza no se trataba solo de los desalojos. Eso fue solo el montaje. El verdadero movimiento, el que nunca vieron venir, fue el anuncio. Porque había esperado. Mantuve mi nombre fuera de la LLC, fuera de los documentos de arrendamiento, fuera de los registros de propiedad hasta ahora. 3 días después de que se cerrara la última puerta. Actualicé todos los registros públicos, cambié el nombre de la empresa de Riverview Property Holdings LLC a Drivers Family Management. Hice un nuevo logotipo, un nuevo banner para el sitio web en el centro, una foto mía con un traje azul marino, sonriendo, segura, afeitada, con el eslogan, creemos en las segundas oportunidades, pero no en las terceras. Luego envié un comunicado de prensa. Nada ostentoso, solo un pequeño anuncio al servicio de noticias inmobiliarias local. Drivers Family Management, una firma de propiedades de propiedad privada con sede en el distrito del centro, se ha expandido silenciosamente en los últimos 5 años, adquiriendo y restaurando más de una docena de propiedades en apuros en el condado. La fundadora Kendall Drivers, de 33 años, es una residente de toda la vida comprometida con la propiedad responsable y la vivienda equitativa. Fue suficiente para ser vista, suficiente para ser encontrada, y lo hicieron. 2 días después, Maya me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla. La publicación de Facebook de la tía Evelyn. Estoy devastada. Después de años de lealtad y alquiler pagado a tiempo, mi propia sobrina me echó de mi casa solo para demostrar un punto. La crueldad es profunda. Tengan cuidado en quien confían, incluso en su propia sangre. Tenía 3 me gusta. Un comentario, alguien diciendo, ¡qué horror! No respondí. No tenía necesidad, porque 2 días después, el tío Robert publicó un enlace de GoFundMe afirmando que había sido desalojado injustamente y que necesitaba ayuda para volver a empezar después de la traición. No me nombró, pero los comentarios dejaban claro de quién estaba hablando. Ninguno de ellos alcanzó sus metas. Chloe, por lo que supe a través de Maya, se había mudado de nuevo con los padres de su novio. Había solicitado un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad y me había puesto a mí, su anterior arrendador, como referencia. Me negué a comentar. Pero no todo fueron fuegos artificiales y consecuencias. También hubo momentos tranquilos. Como la noche en que Maya vino a mi nuevo condominio, un lugar que había dudado en mostrar a cualquiera, especialmente a la familia, y trajo comida para llevar. Nos sentamos en mi balcón con vistas a la ciudad, con las piernas cruzadas, compartiendo arroz frito y pollo a la parrilla de envases de poliestireno. Al principio no habló, solo masticó lentamente como si estuviera dándole vueltas a algo en su mente. Luego dijo, creo que ahora te odian más porque lo hiciste parecer fácil. No lo fue. Lo sé, pero nunca lo admitirán. La miré. ¿Me odias por lo que hice? Ella se rió suavemente. ¿Estás bromeando? Ojalá tuviera la mitad de tu valor.
No lo hice para ser valiente. Lo sé. Dejó los palillos. Solo quiero darte las gracias por siempre aparecer, incluso cuando no te querían allí. No nos abrazamos. No lloramos. Pero algo en ese momento se curó entre nosotras. Un nudo que se había estado apretando durante años finalmente se desató. Y a medida que se corrió la voz, el resto de la familia cayó en una especie de silencio incómodo. Sin confrontaciones, sin disculpas, pero tampoco invitaciones. Dejé de ser etiquetada en fotos familiares, dejé de recibir mensajes de texto en los cumpleaños. Me dejaron desvanecerme de la misma manera que lo intentaron durante años. Solo que esta vez, fue mi elección. Pero aquí está la cosa. No me sentí perdida. Me sentí ligera, como si finalmente hubiera bajado de un escenario para el que nunca hice una audición. El negocio siguió creciendo. Las 3 propiedades recién desocupadas fueron renovadas y ocupadas en el mes con inquilinos agradecidos que pagaban a tiempo y respetaban el espacio. Empecé a asesorar a algunos jóvenes que intentaban entrar en el sector inmobiliario. Organicé anuncios mensuales en el centro de negocios local. Mi nombre comenzó a circular en los círculos correctos, no porque lo persiguiera, sino porque me lo gané. Y una tarde, mientras almorzaba en la ciudad, vi a Evelyn sentada sola en la ventana de una cafetería, con el cabello recogido, gafas de sol, removiendo su té lentamente, como si no tuviera nada que hacer. Levantó la vista, me vio, y por un momento, pensé que me saludaría, pero no lo hizo. Desvió la mirada, y ¿sabes qué? Eso fue suficiente. No necesitaba una disculpa, no necesitaba vindicación. Tenía todo lo que necesitaba. Y ellos tenían que vivir con el eco de sus propias decisiones. Cada fiesta a la que no me invitaron, cada sonrisa que no les llegaba a los ojos, cada susurro a mis espaldas, esa era su herencia. En cuanto a mí, seguí construyendo, seguí apareciendo por mí misma. Porque a veces la mejor venganza no es solo recuperar lo que intentaron robar. Es darse cuenta de que nunca tuvieron el poder de definirte en primer lugar. Y ahora nunca lo tendrán. Mientras ellos jugaban a la familia a puerta cerrada, yo construí un imperio con las llaves que me entregaron en silencio. Y ahora ya no llamo a la puerta.